Voces que forman parte de la noticia. 9:33. Seguimos analizando el panorama electoral. Para eso hemos invitado al doctor Osvaldo Moreno, es analista y consultor político. Doctor Moreno, buenos días, bienvenido. Tenemos una complicación con el retorno. Vamos a intentar mejorar la comunicación para el análisis político de esta hora. Las elecciones presidenciales serán tema de discusión durante las siguientes semanas hasta el 15 de octubre, cuando los ecuatorianos regresemos a las urnas para elegir al presidente o presidenta de la República, quien deberá completar durante 1 año y 6 meses, quizás un poco menos, el periodo que el presidente Guillermo Lasso no completará. Esto debido a la decisión que él mismo tomó, decretar la muerte cruzada, como se conoce comúnmente a esta posibilidad que plantea la Constitución bajo circunstancias particulares. En el caso de Guillermo Lasso lo hizo por decisión propia ante lo que él denominó junto a su bloque de gobierno, ante sus ministros, un bloqueo insistente de la Asamblea para seguir o desarrollar su plan de gobierno. Sobre lo que ocurra durante este proceso que está empezando ya, que es una campaña previa, porque no ha sido declarada previamente también por el Consejo Nacional Electoral, queremos conversar con el doctor Moreno. Cuando producción nos confirme que podemos tener a Osvaldo Moreno ya en la línea. Doctor Moreno, ¿nos escucha? Yo lo escucho bien, ¿y usted a mí? Sí, muy bien. Vamos a tratar de regular un poco el audio, que está algo saturado desde este lado, pero sí tenemos muy buena recepción. Si las elecciones fueran en 1 semana, dice usted en uno de sus más recientes tweets, o en estas publicaciones ahora en X, es posible que Daniel Noboa sea invencible, pero en 2 meses de campaña o hasta llegar al día de la elección, las cosas podrían variar. ¿Qué se pinta en el camino, doctor Moreno? Bueno, primero, muy buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias por el espacio. Bueno, lo que pasa es que lo primero que tenemos que tener claro es que una elección es igual a otra y una elección de segunda vuelta es otra elección. Otra elección con otros tiempos, con otras dinámicas, con otras, digamos, lógicas. Y en este caso, sobre todo con un periodo muy extenso. Yo creo que es el periodo más largo de un balotaje en las democracias occidentales. Supongo que eso se configuró para perjudicar al correísmo, para darle mayor oportunidad al que quede segundo. Pero al margen de eso, ya en esta etapa de la campaña, sobre todo por el tiempo, entramos en una dinámica donde hay 2 cosas que hay que tener claro. Primero, los votos no se endosan, eso no existe. Y segundo, como en toda campaña electoral, ganará el que menos se equivoque. Son las 9:36 a.m. Estamos conversando con Osvaldo Moreno. Él es analista político. Osvaldo, en redes sociales yo también he leído que usted dice que tal vez al candidato Noboa no le convenga tanto tiempo entre una elección y otra, ¿o me equivoco? Bueno, al final las reglas del juego afectan a todos o a ambos. Pero hay 2 factores que tomar en cuenta. Primero, yo quiero resaltar y en mayúsculas y aplaudir la actitud y el comportamiento que tuvo el candidato Noboa. Yo creo que en todo el sentido de la palabra fue un caballero. Tal es así, y esto es importante, que el único candidato que no se dedicó a acusar a sus contendores de narcotraficantes, de causantes, de etcétera, etcétera, o de repetir libretos de narcoseries, es el que queda en segundo puesto. Llegó una etapa en que ya los otros candidatos se deschavetaron, era una cosa de locos. Y usted, a una fuerza política por la que vota 1/3 de los electores, porque sacan exactamente 33.38, es decir, 1/3 exacto, usted no puede hacer ese tipo de afirmaciones por ganar medio voto. Entonces, eso hay que aplaudir, creo, a Daniel Noboa. Ojalá se mantenga así. Del mismo modo, yo creo que Correa cometió muchos errores, como ya hablar de causantes de asesinatos o cosas así por el estilo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran problema que yo veo, no? Que definitivamente, al no haber estado expuesto Daniel Noboa, al haber estado lejos, digamos, de la escaramuza o del fuego cruzado entre los que se disputaban, de acuerdo a muchos analistas, encuestadores, etcétera, el segundo puesto, entre comillas, yo creo que a partir de este momento está expuesto. Y esa exposición tiene muchas cosas positivas y en ocasiones negativas. Tomemos en cuenta también que Daniel Noboa no es tan aparecido como lo pintan.
el apellido Noboa ha estado presente en la papeleta electoral en el Ecuador todo en lo que va de este siglo. Y este siglo ya está bastante mayorcito, pues ya son 25 años que vamos a cerrar en 2 años y medio. Así que creo que hay muchos factores en los cuales Daniel Noboa tiene, como toda candidatura, ventajas y como toda candidatura desventajas. Ha llamado la atención, doctor Moreno, durante estos resultados, el hecho de que fuerzas políticas importantes en el país han perdido muchísimo, incluso algunas de ellas están obligadas a devolver parte del dinero del fondo electoral. Estamos a un tiempo o a tiempo de plantear una reforma política integral donde podamos evitar de una vez por todas el hecho de que se presten partidos políticos a determinados candidatos o que se siga jugando un juego extraño, por decirlo menos, dentro de la política electoral. Aunque es la ley, ¿no? Y en el caso de Yacu Pérez, creo que su candidato a Sonesta Nacional debería pagar la mitad también, ayudarlo, y el partido. ¿Y por qué le digo esto? Porque si usted se da cuenta, y cuidado con que se malinterpretan mis palabras, ¿quiénes van a entrar solo a disputar elecciones? El yerno del dueño de la camionera más grande del planeta, a quien aprecio y le tengo respeto, que es mi amigo. El nieto del imperio más grande o la familia bananera más grande del planeta. El hijo del dueño de la empresa más grande de telecomunicaciones del Ecuador. O sea, yo estoy de acuerdo porque se ha intentado instalar en el imaginario que los partidos, que las asambleas, que etcétera, destruyendo la institucionalidad. Y en ese contexto, lamentablemente, bueno, la ley es la ley, pero yo sí creo que tenemos que repensar en muchos aspectos ese tipo de medidas, porque afectan a candidaturas y sobre todo merman o castigan el derecho de participación. Y ese es el gran peligro o el gran problema cuando las redes sociales y el descriterio, porque yo reivindico lo que es Humberto Eco, que las redes sociales son la plataforma abierta para el pensamiento de los idiotas, de que ahora usted participa en una elección y eso al contrario crea el efecto inverso. Porque la política debe ser una carrera. Salvador Allende fue al 6º intento, Rodrigo Borja tuvo 5 intentos, el doctor José María Velasco Ibarra de las 5 presidencias tuvo 2 intentos adicionales. Entonces yo estoy en contra de esa medida, sin perjuicio de que, bueno, pues es la ley, les va a tocar afrontarlo. Es decir, una carrera política de por medio con gente que quiera dedicarse a la política prácticamente como un profesional de la política. El problema, mi querido señor periodista, es que aquí nos venden o nos pintan como que la asamblea es el gran problema, cuando eso es falso. Yo creo que esta asamblea que terminó estaba mejor evaluada que el gobierno. Y cuando la asamblea quiso ser evaluada o fue evaluada en el plebiscito, la pregunta que afectaba a la Asamblea Nacional sacó más ventaja de la que le sacó Lazo a Arauz. Esos son los mitos que instalan las corrientes de opinión pública. Al contrario. Ojalá pues fuera solo el problema de la Asamblea o el famoso Consejo de Participación Ciudadana, que también hubo 17 puntos de ventaja del no al sí. Ahí está otra mentira desmontada con los hechos y con la evidencia. Hay que trabajar en el fortalecimiento de las instituciones en nuestro país. Y los partidos políticos obviamente también son instituciones. Entonces, nosotros tenemos que apostar a una gran alianza o cruzada para fortalecer las instituciones, entre ellas los partidos políticos, para efecto de que las personas tengan el derecho de participar. A mí me parece punitivo, a mí me parece totalmente excluyente y reivindicatorio de los candidatos más favorecidos económicamente y grupos económicos de poder, el que se tenga que castigar económicamente a una persona porque participa 2, 3, que participe 20 veces. Doctor Moreno, Priscila Jacome le saluda. Yo quiero hablar en torno justamente a las redes sociales que usted mencionaba. Estos espacios están fuera un poco del radar de lo que controla el CNE y que, bueno, todavía no comenzamos oficialmente la campaña para la segunda vuelta. ¿Usted cree que es un elemento a favor o en contra que deberían utilizar o no, en dicho caso, los candidatos que ya, por ejemplo, ya están lanzando nuevos videos y nuevas promocionales a través de estas redes? Sigo pensando, y ya estoy viejo para cambiar, y me voy a morir convencido de que las redes sociales generan más divorcios que votos. Ahora, no es lo mismo las redes sociales que la comunicación política digital, que es otra cosa. Cuidado con eso. Yo puedo prescindir de las redes, pero no puedo prescindir de la comunicación política digital. ¿Y qué es la comunicación política digital? El uso de las herramientas digitales potencializando el mensaje y la comunicación que sale de una estrategia. Es decir, las redes sociales son accesorias a la campaña y para eso nos sirve la comunicación política digital. Cuando usted hace su candidatura accesoria a las redes sociales, termina siendo esto un caos.
Pero cuando usted hace las redes accesorias a la campaña, es al revés. Entonces, el gran problema de las redes es que no están en los teléfonos de toda la gente, pero sí están en los teléfonos de todos los pobres candidatos. Entonces, viene cualquier vendedor de trolls, cualquier vendedor de software mágico y los estafan, porque no conocen. Entonces, creo que es importante hacer un poco de docencia en ese sentido y entender que comunicación política digital es una cosa y redes sociales son otras, de las cuales las redes son parte. Doctor, le pregunto principalmente porque, por ejemplo, la candidata del correísmo ya está lanzando videos en las que se la ve totalmente distinta al discurso que venía manteniendo. Ahora es mucho más jovial, ahora tiene un tipo de edición distinto. Entonces, no sé si eso ya podría jugarle ya a favor, en contra. Mire, el gran problema para mí de esa candidatura, y lo digo con muchísimo respeto, ¿ya? Es que estos temas hay que entenderlos desde la política. Yo respeto la comunicación, por supuesto. ¿Qué sería de mí sin el periodismo y de la libertad de expresión? Yo respeto al marketing, a los marqueteros, yo respeto todo lo que genera la industria de las campañas electorales, porque me parece legítimo y honesto que exista. Pero lo que creo que es importante, y que a veces es deshonesto no plantearlo, es el hecho de que estos temas, lo medular o lo importante es la política, ¿sí? Tú no ganas una campaña si no hay acciones o hechos políticos. ¿Y qué son los hechos políticos? El gran problema de esa candidatura, desde mi punto de vista, es que el problema es que la señora, más que salir más guapa de lo que es, porque es una mujer muy atractiva, es el hecho de liderar el proceso. ¿Me explico? Lo que pasa es que la gente no sabe y no tiene por qué entender la diferencia entre ser un conductor y ser un líder, ¿no? Eso ya es ciencia política pura, teoría de las coaliciones, procesos de construcción de poder. Ya, Correa es el conductor indiscutible de ese partido político y eso no va a variar, o esa tendencia, ¿ya? Pero no significa que la señora tiene que ser un moreno. No, la señora debe liderar esto que ellos llaman el retorno a la patria, el rescate, en el pasado éramos más felices, etcétera. Ella debe de liderarlo. Entonces yo hasta el momento no la he visto liderando este proceso, porque la gente no vota por delegados, ya la delegación alcanzó para que un tercio vote por ellos. Entonces ella debe de proyectar que lidera este proceso, pero no solo para los borreguitos, como ellos mismos se autodenominan con las gafas, sino con el resto de ecuatorianos que queremos de parte de los candidatos certezas, no solo promesas, certezas y contundencia para cómo resolver los problemas del país, para que usted y yo no tengamos la preocupación, no de que si este gobierno termina o no, que afortunadamente ya se va, sino si llegamos vivos hasta que se vaya. Queremos agradecer a Osvaldo Moreno, él es analista y consultor político, ha estado dialogando con nosotros respecto al panorama político electoral, básicamente en lo que concierne a las candidaturas a la presidencia de la República y a esta campaña que ya ha empezado, aunque no de forma oficial, pero que tiene muy buenas luces, sobre todo en redes sociales. Son las 9:46 minutos.